fue ahorita en la OEA esas falsas acusaciones, sino que se vienen reiterando desde el año 2005. Veamos. El gobierno de Colombia denunció en enero de 2005, a través de un comunicado de la Casa de Nariño y de un informe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la ubicación exacta de 3 supuestos campamentos de los grupos subversivos ELN y las FARC, así como de prominentes integrantes de dichas organizaciones en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia. Le dimos información al presidente Chávez con mucha exactitud de los campamentos de la FARC en el Perijá. Yo le llevé esa información. La acusación generó una gran cobertura mediática. ¿Hasta qué punto el presidente Hugo Chávez desconoce la presencia de campamentos de las FARC en su país? Se la tendrán que explicarle al mundo por qué las FARC están en sus territorios, en campamentos permanentes, no de paso. Están ubicados en el estado de Zulia, frente a La Guajira, Cesar y los Santanderes. Mediante coordenadas se estableció que 8 de ellos están bajo el mando de Iván Márquez en el Cesar y La Guajira y pertenecen al llamado Bloque Caribe. Esto ameritó la inmediata investigación del gobierno venezolano, y un grupo de oficiales del ejército de ese país fue movilizado a las zonas señaladas para verificar la información. Al llegar al primer punto en la desembocadura del Caño Tomás con Río de Oro, en la Sierra de Perijá, identificado en el informe como el campamento de Emiro del Carmen Ropero, alias Rubén Zamora, esto fue lo que encontraron. Se consiguen algunos sembradíos de plátano, yuca, maíz. Una vez descartada la presencia de grupos irregulares en la zona, continuaron su recorrido. El segundo punto en el itinerario fue el supuesto campamento bolivariano, sede del comandante de las FARC, Iván Márquez. En lugar de infraestructura sospechosa, los soldados admiraron una extensa sabana. Actualmente nos ubicamos en punto de coordenada, 10 grados, 40 minutos, 37 segundos norte, 72 grados, 36 minutos, 57 segundos oeste. El informe del DAS detallaba incluso la estructura del presunto campamento conformado por la finca San Tropel, un centro de acopio, un taller de explosivos y la supuesta base del líder rebelde, identificada como El Limón. Sin embargo, nada de lo expuesto correspondía con la realidad del lugar, e incluso una de las coordenadas señaladas en el informe ni siquiera estaba en territorio venezolano, sino que se adentraba unos 5 kilómetros dentro de Colombia. Las supuestas ubicaciones en Venezuela de los líderes de la organización, Antonio García, de alias Gavino y de Iván Márquez, tampoco coincidieron con las citadas en el informe colombiano. Tras 11 días de intensas labores de reconocimiento, la misión llegó a su fin. El ejército venezolano no encontró indicios de grupos subversivos ni de campamentos en los alrededores de las zonas señaladas. Venezuela lamentó la falta de seriedad por parte de las autoridades colombianas, considerando que acusaciones tan graves como esas debían estar acompañadas de documentos probatorios que contribuyeran a sustentarlas. Sin embargo, debido a la cercanía con Colombia, no descartan la posibilidad de que la zona sea utilizada por los grupos irregulares como una vía de escape a los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de ese país. Y precisamente seguimos hablando de este tema, y ante esta arremetida que tuvo el gobierno de Colombia en contra de nuestro país en la OEA, el embajador de Venezuela en esta organización, Roy Chatterton, aseguró que estas supuestas denuncias realizadas por Colombia son un circo mediático orquestado para atacar al gobierno bolivariano. Vamos a escuchar parte de la intervención de nuestro embajador en la OEA. No debemos olvidar los repetidos montajes, perdón por la palabra montaje, mediáticos diseñados por los cuerpos de seguridad de Colombia y algunos políticos creativos. Estoy hablando del DAS, que ha tenido serios problemas, tan serios que le han cambiado el nombre. Y la tercera división del ejército de Colombia, cercana a Bogotá, si mal no recuerdo. Menciono entre ellos asociados en complicidad los diarios El Tiempo de Bogotá y este es un caso de los montajes, y el Universal de Caracas. Inventaron, son algunos ejemplos para que tengan ustedes una idea acerca de la sensibilidad nuestra. Inventaron que un comandante de la FARC, llamado Gran Noble, había sido trasladado en secreto a Cuba por un avión militar venezolano. Todos los días la prensa repicando con esta información. El escándalo duró una semana y terminó cuando el representante de la Cruz Roja Internacional y el comisionado de paz de Colombia, Camilo Gómez, informaron que a petición del gobierno colombiano, un joven guerrillero herido del ELN de apellido Buenahora
fue trasladado a Valle de Upar, en Colombia, de allí a Maracaibo, en Venezuela, y de allí a La Habana, con el obvio conocimiento y apoyo de los tres gobiernos. Esto es lo que nosotros, por extrapolación, llamaríamos falso positivo. Este gran noble, por cierto, ha sido acusado de responsable del asesinato de unos indígenas estadounidenses. Indígenas, por cierto, asesinados en territorio colombiano, pero cuyos cadáveres fueron lanzados sobre el territorio venezolano. Y esto, si mal no recuerdo, frustró los contactos secretos que se habían hecho en San José de Costa Rica entre representantes del Departamento de Estado y los representantes de la FARC. Creo que por la FARC estuvo Raúl Reyes y creo que por el gobierno de los Estados Unidos estuvo el antecesor del señor Noriega, Roger Noriega, el señor Peter Romero, creo que estuvo el señor Phil Chicola también. Y estas cosas ocurren a veces, hay contactos secretos, la gente de seguridad se reúne con todo tipo de gente, es una de las maneras de procurar información o adelantar política o gestiones. Pero en todo caso allí hubo una frustración y un horrible asesinato de estos indígenas estadounidenses. Algunos especulan que fue cometido este crimen para evitar que hubiese un avance en los contactos entre los Estados Unidos y la FARC. Los medios colombianos se escandalizaron, este es otro, con la noticia de que uno de los edecanes del presidente Chávez durante su visita de Estado a Bogotá, esto fue en el año 2000, si mal recuerdo, era un guerrillero de la FARC. Primero el absurdo, imagínense el escándalo que causaría al lado del presidente de la República un guerrillero de la FARC, que además se decía que iba a atentar contra el presidente Pastrana. Entonces, esto es un insulto a la inteligencia de cualquiera que lea la información, pero hasta el insulto a la inteligencia de los pretendidos organizadores, porque si iba a prepararse un atentado para eliminar al presidente Pastrana, seguramente se habría armado una balacera y también habría caído el presidente Chávez. Pero estas son las fantasías garciamarquianas que cuando se lleva a la política y a las relaciones bilaterales causan daños tremendos. El final de la historia es que se trataba de un agente del DAS de Colombia, experto en lo que llaman en Colombia la chuzada, la organización, quiero decir. Obtuvimos fotos de este personaje, hay una donde aparece disfrazado de sacerdote católico y en otra aparece durante la entrega que Carlos Pizarro, el jefe del M-19, hizo a las autoridades colombianas cuando comenzaba a desarrollarse la malograda política de pacificación, creo que fue bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur. Esto fue un falso positivo. Otro escándalo mediático internacional, un supuesto teniente de la Guardia Nacional de Venezuela. Si ustedes vieran cómo la prensa colombiana y alguna prensa de los Estados Unidos publica este tipo de información. Este señor de apellido Boyer, fue presentado en Colombia como piloto del vicepresidente José Vicente Rangel, que había transportado al comandante guerrillero Raúl Reyes a Venezuela varias veces. Una mañana temprano, por cierto, y por milagro de Dios, el propio jefe del DAS, cuyo nombre en este momento no recuerdo, reconoció que había sido una farsa, falso positivo.